a estudiar Primera de Samuel 30. Podemos abrir nuestras Biblias en este capítulo y el estudio se llama El error. El propósito de este mensaje es saber que la calidad de nuestra vida depende de Dios, como decía el hermano Octavio, no de las vacunas, sino de Dios. Y entonces, hoy vamos a hablar de algo que afecta seguido al ser humano, y más al cristiano. Es algo que a todos nos pasa, a todos absolutamente. Ancianos, siervos, amas de casa, jóvenes, padres, hijos, a todos en general. A unos más que a otros, que a veces no tenemos la fuerza, la valentía o el coraje suficiente para levantarnos, reponernos y seguir adelante. Y eso pasa en el mundo. Un error puede afectar al contorno y a la vida de la persona que lo comete. ¿Qué es un error? Es una equivocación, una falla, un desacierto. El diccionario dice que es un concepto equivocado, un juicio falso, una acción desacertada o equivocada, o una cosa hecha erradamente. Pero hay errores que a muchos les ha costado la vida. Otros han quedado marcados de por vida. Muchos están en silla de ruedas por cometer errores al volante, por ejemplo. Otros están presos. Yo conozco un caso muy triste de un joven que iba con la novia en la moto y se descuidó, se chocó. La novia estaba sin asegurarse el casco, salieron volando y ella se mató. 8 años a la cárcel, se le acabó la vida al joven. Y hasta ahora siguen los papás sufriendo sin poderle ver. Un error, un instante. Pero verdad que a veces también nosotros cometemos errores y tenemos que vivir las consecuencias de ese error. A veces las malas decisiones que hemos tomado después nos pasa factura, como decimos. Cometemos errores en la vida de pareja, en los trabajos, con nuestras vidas, con los hermanos en la iglesia a veces. Verdad es que a veces metemos la pata en algo, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Pero siempre hay personas que se creen perfectas, que no cometen errores, que se creen infalibles. En una clase de un evangelista le preguntó a los que estaban escuchando, si Dios quitara a todos los malos de la tierra, ¿cuántos quedarían? Una joven respondió, bueno, quedaríamos unos 5 o 6 nada más. Siempre habrá personas que se creen perfectas. Los filisteos desconfían de David. Vamos a entrar en materia en 1 Samuel 30. Dice, David era una persona que amaba a Dios y que Dios amaba a David. Sus buenas obras eran muy conocidas. Y él estaba luchando con los filisteos y con Aquís, que era uno de los oficiales filisteos. Y él le dice, veamos qué le dice, leamos por favor. 1 Samuel 29:9. ¿Qué le dice Aquís a David? Doy lectura, hermanito. Gracias, mi hermano. Primera de Samuel 29:9. 9. Dice la palabra del Señor. Y Aquís respondió a David y dijo,
yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Miren lo que le dice. Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero le dice, David fue junto con los filisteos, pero la batalla. Los príncipes de los filisteos desconfiaban de él. Pensaban que lo iban a traicionar, que se iba a volver contra ellos. Y leamos, por favor, 1 Samuel 29:4. Ahí mismo, si Entonces usted los me puede. príncipes de Filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque, porque cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres. Ajá. Miren lo que le dicen los príncipes, le dicen aquí, que no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se vuelva nuestro enemigo. Y entonces aquí tuvo que despedirle y él tuvo que volver a su casa con los 600 soldados, con 600 hombres que le acompañaban. Caminaron 3 días de camino para volver a la tierra donde habitaban, en Ciclap. Claro, llegaron cansados, agotados y ansiosos de ver a la familia, a los hijos, descansar en las casas después de ese trajín que tuvieron. A nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Después de un día de trabajo agotador, a veces estamos ya apurados, ansiosos por llegar a descansar a la casa, ver a la familia descansar. Y así llegaron David y los 600 hombres que le acompañaban, cansados, agotados, a la tierra donde vivía. ¿Y qué pasó? No se encontraron con sus familias e hijos, ni tampoco había sus pertenencias, ni sus animales. La tierra había sido desolada, arrasada, sus casas estaban en ruinas, porque los de Amalek le habían quemado. Sus mujeres y todos han sido llevados cautivos, fueron llevados cautivos, sus animales desaparecieron. Se encontraron en un sitio desolador. Dice en 1 Samuel 33, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Leamos, por favor. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Imagínense llegar desesperados y no encontrar nada. El error que estamos viendo, el error de David fue que en vez de salir a la batalla con todos los soldados que tenía, con los 600 hombres, pudo haber dejado unos 100 que cuidaran al pueblo y su familia, ¿verdad? Y así llegaban los hombres de Amalek, hubieran tenido que pelear y se hubieran desanimado, no hubiera pasado nada de pronto. David amaba más a Dios, pero en un momento de su vida cometió un error muy grave que afectó no solo a él, porque él también perdió la familia, afectó al pueblo que le acompañaba, a los soldados que le acompañaban. Ha cometido un error que afectó todo su entorno, todos los que estaban con él. Y podemos sacar de lo que estamos leyendo 3 lecciones. David sufrió amargamente por su error.
Leamos el versículo 4, por favor, de 1 Samuel 34. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuál fue la reacción? No tenían más. Lloraron y lloraron y lloraron hasta que les faltaban fuerzas para llorar. David y la gente lloraron desesperadamente, estaban desolados, estaban acabados, tristes. Imagínense, hermanos, el cargo de conciencia que tenía David. David que estaba angustiado, él también sin consuelo. Se habían llevado a sus hijos, a sus esposas, les quemaron sus viviendas, sus pertenencias, se llevaron sus animales. Solo se quedaron con lo que estaban puestos, nada más. Suponga usted que llega a su casa, abre la puerta y la encuentra vacía. No hay muebles, no hay familia, no hay nada. Se quedaría impresionado, ¿verdad? La culpabilidad que debía tener David debió ser terrible. Y no solo eso, sino dolorosa, por ver que su familia tampoco estaba. ¿Ha cometido usted algún error en la vida que le ha costado caro? Yo sí. ¿Hemos estado con angustia o miedo alguna vez en la vida por cometer algún error? Yo sí. No en todos los casos, pero en algunos casos como este de David, el error tuvo consecuencias. El dolor, la amargura, la desesperación de un pueblo que en menos de 3 días pasó de tenerlo todo a no tener nada. Todo lo que amaba y cuidaba se les fue arrebatado de sus manos. En Mateo 26:75 dice la palabra de Dios, vimos como Pedro lloró amargamente cuando cometió un error de negar 3 veces que él era discípulo de Jesús. También cometió un error y lloró amargamente. Por eso se debe tener mucho cuidado, hermanos, a la hora de tomar una decisión. Puede afectar no solo a nosotros, a nuestra familia, a nuestro entorno, sino nuestra comunicación con Dios. Y lo que es más, puede afectar a nuestra salvación. David cometió un error que lo afectó mucho y a todos los que estaban con él. Y fueron varias consecuencias. Veamos. Una, David sufrió el desprecio de los suyos. David no solo cometió un error y estaba triste, abatido, afligido, lloraba. Y por ello, sino que también dice en 1 Samuel, el versículo 6, leamos, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Miren lo que pasó. Esa es la consecuencia del error. Todo el pueblo que estaba con él, que le seguía, que en la batalla debían haber sido muy amigos y se cuidaban entre ellos. Ahora, ¿qué pasó? Querían apedrearlo a David.
Todo el pueblo estaba en amargura de alma por haber perdido a la familia, a sus hijos, hijas. Y David también. Pero ¿qué hizo David? Lo que debía hacer. Se fortaleció en Jehová, su Dios. David estaba angustiado, querían apedrearlo. No conforme con la tristeza que él tenía en su corazón por el peso de la culpabilidad, porque su error no solo le afectó a él, sino a todo su entorno. Podemos ver en este pasaje, así como estos 600 hombres querían apedrearlo. Así pasa a veces en las iglesias con los cristianos. A veces encontramos que hay personas que cuando le ven a uno caer o tomar una mala decisión, cometer un error, en vez de ayudarle, cojan una piedra para apedrearla. Hacen leña del árbol caído. Y así vemos aquí el ejemplo. El pueblo que le seguía en cada batalla se volvió contra David. El hombre es así. Nosotros debemos apoyarle al hermano si vemos que comete un error, si vemos que está caído, ayudarle a levantarle, no agarrar una piedra para rematarlo, sino ayudarle a levantarse. Leamos lo que dice, por favor, en Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, verso 1. La Biblia dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Miren, gracias hermanito Luis. Miren lo que dice su palabra. Vosotros que sois espirituales, restauradle. No dice vosotros que sois espirituales, apedrearle, Remátale. ni rematarlo, sino con espíritu de mansedumbre ayudarle. Es nuestro deber como cristianos ayudar, no apedrear, ayudar. Así como quieres que hagan contigo, haz con los demás, dijo el Señor Jesús. Y esa es la regla de oro que nos dejó el Señor Jesús. Como quieres que hagan contigo, así haz con los demás. ¿Quieres que te apedreen? Apedrea. ¿Quieres que te hagan el bien? Haz tú el bien. ¿Quieres que te insulten? Insulta. Si quieres que te ayuden, sea de las personas que ayudan a otros. Nuestra actitud frente a los errores, hermanos, marca la diferencia. Una vez que David encontró, sufrió por su error y el sufrimiento que causó en todo su entorno, le dio la espalda al error. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Ahí está nuestra lección. David se fortaleció, buscó a Dios. En Jehová. David, triste, angustiado, ¿qué hizo? ¿Se echó a morir? ¿Se quitó la vida? ¿Huyó? No. Dice en el verso 36b, se fortaleció en Jehová su Dios. Cobró ánimo, cobró fuerzas, encontró consuelo. Leamos, por favor, Salmos 34, los versos 4 y 5. Salmos 34, versos 4 y 5.
Dice la palabra del Señor, hermanito. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, ¿dónde está la clave? Dice David de lo que él hizo. Busqué a Jehová y él me oyó y él me libró de todos mis temores. Entonces los que miraron a Dios fueron alumbrados, dice. Eso es lo que tenemos que hacer. Nadie está salvo de cometer un error. Nadie. Todos podemos cometer errores. Pero ¿qué debemos hacer? Aquí está el remedio. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Mientras otros se lamentaban y estaban amargados buscando un culpable para apedrearlo, como los 600, David, a pesar de su error, se fortaleció en Dios. Ahí recobró sus fuerzas. Esto nos revela que hay dos tipos de personas. Uno, los que se equivocan, meten la pata, se rinden, se cansan y no siguen la carrera. Se desaniman y hasta ahí llegan. No reconocen el error, se estancan. Como dice en el verso 6, tienen amargada el alma. Ese es un tipo de persona. Y el otro tipo de persona es los que se equivocan y reconocen que han cometido errores y buscan a Dios como David. El versículo 6 dice, David se fortaleció en su Dios. Nosotros tenemos que ser de este tipo de personas. Jesús hizo lo mismo, Él nos dejó el ejemplo. Jesús, el Hijo, ¿qué hacía? El Hijo de Dios. Buscaba al Padre cuando estaba angustiado. Leamos, por favor, Mateo 26, 39. Para aprender lo que Jesús hacía cuando estaba en angustia. 26:39. Sí, Mateo 26, 39. Dice la palabra del Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire, Jesús en la angustia máxima, sabiendo que ya llegaba la hora, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro orándole al Padre y diciéndole, Padre mío, si es posible, si es tu voluntad, si no, haz como lo que tú quieras. Hermanos, cuando cometemos errores o cometemos alguna falta contra Dios o contra un hermano, la clave está en reconocer el error y buscar a Dios. Adiós. En el tiempo en que vivimos hoy es necesario buscar a Dios todos los días y ayudar al que tiene caídas las manos. No sabemos el tiempo que nos queda. A veces nos descuidamos. Es nuestra responsabilidad como cristianos el buscar a Dios, el fortalecernos en Dios. Es nuestra responsabilidad como padres, refugiarnos en Dios. A veces, hermanos, nosotros nos gusta orar 3, 4, 5, 6 veces al día. Y eso está excelentemente bien. Pero de pronto bajamos los niveles, ya no oramos
6, oramos 3, después 1, después ya nos olvidamos. Y esto es una realidad. Muchos, debemos tomar en cuenta que muchos hijos imitan a sus padres. Si buscamos a Dios todos los días, nuestros hijos también buscarán a Dios. O por lo menos si les indicamos el camino correcto, ellos escogerán luego. Han visto a los bebés que cuando recién están caminando, los que son hombrecitos buscan imitarle al padre, hasta en la manera de caminar. Y si son mujercitas, quieren imitarle a la mami. Entonces nosotros buscamos a Dios todos los días, ellos van a hacer lo mismo. Si hablamos como Dios quiere, seremos una familia diferente, hablando como Dios quiere. Este año, hermanos, practiquemos en la iglesia, esforcémonos en la gracia que tenemos. Tomemos la decisión de esforzarnos por ayudar al caído, al que está triste, al que está abatido, al que ha cometido un error, al que cree que no puede salir adelante, al que está desanimado. Esforcémonos, hermanos, para no agarrar piedras, sino que de aquella persona convirtámonos nosotros como bomberos, botar agua para apagar ese fuego. Hagamos como David, fortalezcámonos en Dios. Alguien escribió, no sé quién, dijo que la calidad de vida que vivimos se determina por la calidad de decisiones que tomemos. Y esa es una verdad. No sé quién lo dijo, pero es una verdad. Debemos admitir nuestros errores, hermanos. Como vemos, nadie es infalible, todos cometemos errores. Unos grandes, otros más pequeños, algunos risibles, otros terribles, algunos perjudican un momento y otros nos dan causas para arrepentirnos toda una vida. Algunos nos afectan nuestra estancia en la tierra, pero las consecuencias de otros pueden seguirnos por toda la eternidad. Miren qué importancia. Tenemos que reconocer esos errores. Todos detestamos fallar y tomar decisiones erróneas. Para evitar errar es necesario, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender los errores. Y para hacerlo hay que ir a la raíz de por qué se produjo eso. ¿Por qué se cometen esos errores? Al descubrirla, hay que evitarlos y no caer en el fracaso. ¿Qué podemos hacer para no caer en el fracaso? Vamos a estudiar unos puntos claves que nos ayudan a eso. 1. Es importante, hermanos, admitir que en algún momento nos podemos equivocar. Somos seres humanos. Nos podemos equivocar, pero por naturaleza a veces rechazamos cuando nos observan respecto a nuestra conducta. Generalmente consideramos que lo que hacemos está bien. Y exactamente allí radica nuestro error. Y esto fue desde el paraíso. El uno le echó la culpa al otro, la mujer que me diste, me hizo. Y así es en todas partes, en los gobiernos. La culpa es del anterior. En la iglesia, negar el error
es un error, hermanos. Podemos herir con palabras, hechos, o justificar estas acciones, a veces imponiendo nuestro criterio. No importa lo que digan los demás o las observaciones que nos hagan. Es a este aspecto fundamental que se refiere el Salmo 19:12 que nos da una lección. Leamos, por favor, Salmos 19:12. Salmos 19:12. Dice la palabra del Señor, Salmos 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ajá. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Porque como decía, no queremos reconocer que somos falibles, que nos podemos equivocar. Este salmo nos hace reflexionar, hermanos, que hay errores en los que Ocultos. incurrimos sabiendo que es un error lo que vamos a hacer. Y aquellos que obramos de manera inconsciente. Estos errores son los más peligrosos, además, para nuestro ser y hacen daño a los que están a nuestro alrededor. Tomemos el ejemplo de uno que está manejando, se descuida por ver el celular y se pega un choque que puede hacer mucho daño a otras personas y a sí mismo y a sus carros y lo demás por un minuto. Segundo. Lo hace de una manera inconsciente, pero lo hace y afecta mucho. Otra cosa que debemos hacer, hay que vencer el orgullo, hermanos. Al escribir este salmo, el rey David mismo enfatiza. Leamos el Salmo 19:13. ¿Qué nos dice el rey David? 19:13. Que rogaba al Padre. 19:13. 13 dice la palabra del Señor. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ajá. En otra versión dice, quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Como hombre de Dios era consciente que en tanto prevalecía el orgullo de la persona en David, difícilmente podía cambiar. Era necesario que ese muro cayera y es necesario que ese muro, ese ego, ese orgullo que tenemos los hombres muera, caiga, desaparezca de nuestra vida. Otro punto, anhelar que todo lo que hagamos sea grato delante de Dios. Salmos 19:14, por ahí mismo, mi hermanito. Ya. Dice 19:14 de Salmos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca. Sean gratos nuestra palabra, nuestro pensamiento, lo que nosotros expresamos, que no sea ofensas, sino que sea grato al oído de Dios. Y lo que pensamos que sea grato a Dios, no porque estamos solos en una habitación, estamos solos. Dios está con nosotros, está mirando nuestros pensamientos. Amén. No podemos pensar como el mundo y ofender a Dios.
Él nos está viendo y Él nos puede ayudar, hermanos. Cuando venga esos momentos que el enemigo quiere meter las garras, Dios puede darle en las manos, pero si nosotros le pedimos a Dios. Otro punto, ¿qué es lo que más nos puede llevar a cometer errores? A veces erramos por ignorancia. Por ignorancia. Oseas 4:6, sabemos todos este versículo, ¿verdad? Por falta de conocimiento se perdió mi pueblo, dice. Muchos errores se cometen por ignorar la palabra de Dios, por ignorarla, por no estudiarla, por no analizarla, por no auscultar su palabra. Estos errores se cometen por no investigarla. Pasamos nuestras lecciones sin la palabra de Dios, según nuestro hígado. Decisiones que se toman sin antes preguntarle a Dios, Señor, lo que voy a hacer está bien, está de acuerdo a su palabra. Veamos lo que me dice la Biblia, o sea, su palabra, de lo que voy a hacer. Si pedimos esa dirección y sabiduría al Espíritu Santo, todo nos va a salir bien. Otra cosa, porque erramos cuando nos dejamos llevar por los sentimientos o las emociones. Cometemos errores bajo la influencia de nuestros sentimientos. A veces por miedo, a veces por desesperación. Cuando alguien actúa basándose en sus pensamientos, en sus emociones, se deja dominar por lo que es lógico, humanamente hablando. Actúa sobre la base de lo que se percibe en ese momento determinado, sin pensar en las consecuencias posteriores o sin pensar en las decisiones que traerá lo que estamos haciendo después. ¿Qué nos dice Proverbios 3:7? Que también tenemos que tenerlo en la punta de nuestra lengua, sabernos de memoria. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 3:7. Proverbios capítulo 3, verso 7. Sí, hermanito Luis. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Este proverbio debemos tenerlo siempre en nuestro corazón. ¿Quién nos da la sabiduría? Dios. Nosotros no la adquirimos estudiando las cosas del mundo, sino la palabra de Dios. Dios nos da. Santiago 1:5 dice, si no tienes sabiduría, pídala a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Si vas a tomar una decisión, pídele a Dios sabiduría. Voy a hacer esto, Padre, ¿estoy bien o estoy mal? A veces erramos también por ser curiosos. En serio, por ser curiosos. Los curiosos. Errores que se cometen por dejarse llevar, por querer conocer un poco más allá, especialmente en la juventud. ¿Qué pasa? Queremos experimentar algo nuevo. Veamos a qué sabe la droga. Probemos. A ver qué sabe, y de pronto no se da cuenta y ya se encuentra atrapado. Ya se encuentra atrapado y no puede salir. Y haces todos los pecados. Queremos experimentar una cosita y de pronto ya me gustó y ahí me quedo. Esa es la obra de Satanás. Salomón, experimentándolo todo, terminó sus días adorando a dioses de sus esposas. Miren, leamos por favor. Primera de Reyes 11:4. Primera de Reyes 11:4.
que encontró. Primera de Reyes 11:4. Leo, hermano. La palabra de Dios Llame, hermano. dice, y, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Miren, ahí lo tienen, Salomón, que recibió de Dios todo lo que la tierra le puede ofrecer. Riquezas, siervo, comida, oro, plata. Recibió mujeres, tenía 1000 mujeres de todo color, olor, sabor. Todo lo que es posible en el mundo recibió Salomón. ¿Y qué pasó? Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios al último. Al último falló. Hay también errores bien intencionados, pero se cometen ese error. Como dice el chavo, sin querer queriendo. Errores que se cometen por querer hacer algo bueno, algo que aparentemente es bueno, o algo utilizando métodos dudosos. Hacer algo correcto en circunstancias desfavorables, en una ocasión equivocada. Querer hacer la voluntad de Dios a mi manera, porque a mí me parece bien. Aunque me parezca que va a salir mal, pero no, está bien, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy tomando una decisión sobre mí mismo. Hay errores por negligencia. Los descuidados, los pecados más graves y escandalosos son el resultado del descuido, de la negligencia espiritual. Hermanos, a veces uno no debemos caer en eso, se descuida de la oración o se pospone el estudio. Hoy tengo tiempo para estudiar este capítulo de la Biblia, pero no, ahorita estoy muy cansado, mejor lo dejo para de noche, para mañana. Se deja lo que puede hacer ahora para hacerlo después. Y no sabemos lo que nos va a preparar mañana Dios. ¿Nos tendrá todavía aquí o no? Entonces, debemos ser diligentes para orar todos los días, diligentes para estudiar su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que ser diligentes cuando estemos adelante de Él. También, hermanos, erramos a veces por ignorar consejos. Lo sábelo todos, hay en todas partes. Mateo 7, 26 y 27, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Leamos, por favor. Mateo 7, 26 y 27. Mateo capítulo 7, versos 26 y 27, la palabra de Dios dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina, dice. A veces, hermanos, nosotros predicamos la palabra y enseñamos que la iglesia de Cristo está fundamentada, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, según nos dice Efesios 2:20. Y 1 Corintios 3:11 nos dice que Jesucristo es el ángulo perfecto de nuestra iglesia. Y a veces no entienden, no oyen.
y se van a otras que no tienen un fundamento fijo. ¿Y qué pasa al último? Se van a caer. Viene un viento y se va a llevar esa congregación y se van a ir todos al lago de fuego. Y va a ser grande su ruina. ¿Por qué? Porque no oyeron a la sana doctrina de la iglesia de Cristo Jesús, que está fundamentada sobre bases firmes. Hermanos, el ejemplo de Saúl. Dios le habló y le dio instrucciones más según él hizo lo que él le pareció. Él creía tener un mejor plan que Dios. Él pensó saber más que Dios. Saúl lo hizo así. ¿No es acaso mejor obedecer que muchos sacrificios? Y Dios no lo perdonó y lo desechó para siempre. Ese fue el resultado de cometer un error gravísimo por parte de Saúl. ¿Qué le dijo Dios? Leamos, por favor, 1 Samuel 15:26. Cuando Saúl tomó iniciativa en algo que Dios no le mandó. ¿Qué le dijo el Señor? 1 Samuel 15:26. Nuevamente, primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 26, la palabra de Dios dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Miren las consecuencias, hermanos. No volveré contigo, le dijo el profeta, porque Jehová te ha desechado a ti. Puede ser que alguno que escucha esta enseñanza esté creando argumentos en su mente, en su corazón, quizás diciendo, eso no es así, yo sé lo que hago. Todos sabemos que la palabra de Dios es la verdad y está en lo cierto. Pero no, a veces algunos creen que ellos tienen la razón, que ellos son mejores para tomar decisiones. Hagamos un pequeño resumen. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Cuando cometemos un error, hermanos, busquemos el perdón de Dios. Pidámosle guía a nuestro Dios, que nos ayude a enfrentarlo, a corregir ese error. Tomemos decisiones contando con Dios, no contando con nuestra sabiduría, porque nos advierte en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Todo nos va a salir mal. No hay hombres perfectos, no existen. Pero sí hombres y mujeres que gracias a la nobleza de su corazón, a su capacidad de reconocer los errores y aprender de ellos. De esos errores hemos logrado crecer material, mentalmente y especialmente espiritualmente. Y ahora nos fortalecemos en Dios para no terminar como Salomón. Le pido a Dios que haya bendecido estas palabras sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Mi hermanito Jaime. Amén. Amén. Amén, hermano.